El término de invisibilidad es algo que aparece normalmente cuando hablas de enfermedades raras. Y yo creo que es porque te pierdes en los miles, 7000 patologías. A lo mejor eres una de ellas, a lo mejor solo tienes 5 o 10 familias con la misma patología. Es muy complicado hacer cosas. Y encima, si tienes diagnóstico. Si no tienes diagnóstico, no es que seas invisible, es que no existes. Empecé notando mis manos, evidentemente, sobre todo los músculos distales, los dedos de los pies, los dedos de las manos. El tronco superior, casi la musculatura lo he perdido casi completamente, porque ahí no puedo levantar los brazos, hay muchas cosas que no puedo hacer. Y de un tiempo a esta parte, desde finales de año, un poquito antes, las piernas también están empezando a fallar. Hasta el punto que me he caído varias veces. Antes tropezaba, ahora es que me falla la rodilla, y es como si desconectaran, pum, y me voy al suelo. A la hora de dar un paseo, a la hora de andar, a la moverte, movilidad, el día a día, te cuesta. Es todo un cúmulo de todas las cosas, que son muchas, que no es un decir esto, sino que va agrupando cosas y cada día va a menos. El estómago, por ejemplo, ya no te funciona como debería, veces que no te falta un poco de la respiración, o sea que es que va todo con conjunto, como es perder musculatura y de todas clases, y el cuerpo tiene muchos músculos, pues todos esos van recalcándose uno, otro. No es que sea muy deprisa, pero lo vas notando poco a poco. Cuando tienen 3 meses, 4 meses, 5 meses, con su primera crisis epiléptica, son crisis epilépticas continuas, severas, porque aparte de la frecuencia, la intensidad es muy grande y generan un riesgo en los primeros años bastante importante. Quizá por el tema de la discapacidad, que quieras que no, aunque yo diga que se vive naturalmente, nunca se acostumbra uno a tener menos vista que los demás, por mucho que uno quiera llevarlo con naturalidad. Hay momentos que te sientes hay días que te levantas con mejor humor y días que te levantas con peor humor, pues con esto lo mismo. Y el deporte, la verdad es que sí que me ha servido para demostrarme a mí misma, más que a los demás, lo que yo puedo hacer si me lo propongo y si realmente mantengo un espíritu alto de capacidad de superación y de no abandonar y tirar la toalla. Mucho cansancio, miedo a estar de pie porque me canso, pierdo el equilibrio y la baja autoestima, una baja autoestima y desde siempre pues el hecho de no poder, donde llegan los demás, tú no llegas y te sientes inferior. Y eso te genera una autoestima muy baja, muy baja. Cosas con las manos no puedo hacer, esos botones muy complicados, abrir una botella, abrir una lata, todo ese tipo de cosas, imposible. Y algo que esté muy alto de coger un plato, tampoco llego. Por los brazos no puedo levantarlos más de esto, por ejemplo. Por ejemplo, al niño, el hijo que tenemos, jamás le he podido cambiar un pañal, porque cogerle los piececitos se me escapan, no tengo fuerza en las manos. Lo que nos decimos los padres con síndrome de Dravet es que somos afortunados porque afortunadamente conocemos el gen y llegamos a un diagnóstico relativamente pronto, y somos desafortunados porque desafortunadamente es una patología muy compleja y muy complicada. Pero el diagnóstico es fundamental, sobre todo en enfermedades raras. Aproximadamente hay unas 7000 enfermedades raras ahora mismo tipificadas. De esas 7000 enfermedades raras hay unas 5000 de las que no se tiene la más mínima idea cómo se producen. Entonces, si tienes la suerte de estar dentro de las 2000 que se conocen y tienes la suerte de acceder rápidamente a un test genético que te identifica la causa de la enfermedad, te puedes considerar afortunado dentro de la gravedad. Pero existe también una parte importante de las enfermedades raras que no tienen acceso a este diagnóstico. Y el diagnóstico es fundamental. ¿Por qué es importante el diagnóstico genético? Porque es un derecho de las personas. Hay una ley de biomedicina del año 2007 que nos dice que cualquier español tiene el derecho, si tiene una enfermedad, si tiene una patología, de saber qué es lo que le ocurre. Con lo cual es un derecho que tiene y puede ejercerlo. Y si te pregunta un médico, pues te dice que no hay nada. ¿Qué quiere que te digan? No sabes nada, no sabes nada. Busca en internet y tampoco parece gran cosa. O sea que
oídos sordos y ciegos por todos lados. No decir, o esto es así, o esto es asado, o esto es así, a gente puede poner mejor, a gente puede poner peor, todo igual. No sabe, no contesta. Yo fui a un gimnasio para apuntarme y el médico de allí de gimnasio me dijo, ¿qué le pasa? Digo, usted me pasa esto, unos ejercicios para esto. Me dijo, no tenía ni idea, ¿eso qué es? Y le preguntó al profesor de la universidad y le dijo que eso no lo conocía, ¿eh? Si un profesor de universidad no lo conoce, pues figúrese los demás. La distrofia miotónica de tipo 1, o un síntoma característico, es la miotonía. Esto consiste en que el paciente, cuando realiza por ejemplo, cierra el puño o contrae la musculatura, pues tiene problemas para relajar esa contracción. Los pacientes pueden desarrollar cataratas, también tener debilidad muscular, problemas cardíacos como arritmias cardíacas, hipogonadismo, calvicie frontal. Esta enfermedad, como da tantos problemas, es que te puede afectar al corazón, te puede afectar a la vista, te puede afectar al riñón, al hígado, porque nosotros la fibra muscular que rompemos no la recuperamos, o si la recuperamos es mucho más lento que una persona normal. Yo es que creí que tenía un pinzamiento en la espalda, porque me di fuerza así, más de la cuenta, y cuando fui al médico, el médico del pinzamiento no tenía nada, que fuera un neurólogo, que era de algo de neurología. Todo año esta revisión de cardiología, hace un Holter, un electrocardiograma o un ecocardiograma, depende del año, oftalmólogo todos los años. De momento, esos daños colaterales, se puede llamarlo así, no tengo nada. Que cuando fui a la consulta al médico, me dio el médico lo que tiene esto y lo que tiene que hacer es arreglar los papeles para jubilarte. Ahí fue donde me vino todo encima. Por la enfermedad misma, pues me ha ido minando un poco más arriba y ahora está ahí abajo haciendo, no sé qué está haciendo por aquí por las piernas, pero espero que se pare ahí. Y entonces ya no es solo tú, sino que es tú y los que están alrededor, que son los que lo ven, porque tú antes lo has hecho y ahora no lo puedes hacer, es que no puedes. La causa genética es una expansión en el número de repeticiones CTG. Esto son las citosina, timina, guanina, que en el gen DMPK normalmente está en un número que no supera las 50 repeticiones y en los pacientes pues, puede llegar a los centenares, incluso los miles. Todas las evidencias sugieren que la función de este gen mismo no está afectada, sino que se trata de un mecanismo relativamente complejo en el que los transcritos del gen donde ocurre la mutación producen un efecto tóxico y secuestran otras proteínas, de tal manera que aunque la mutación ocurre en el gen de MPK, este no parece ser en sí mismo el origen de la enfermedad. Mi hermana abrió un poco el camino, porque ella se le manifestó antes que a mí. Yo que con 18 años, 19 años me empecé yo a dar cuenta un poco de que había algo raro, ¿no? Y entonces, para confirmar que era Steiner, nos hicimos unas pruebas de genética aquí en Málaga y salió el cromosoma 19, que tiene un brazo más largo, que está repetido más de 50 veces y ha afectado a mi hermana y yo. Sí, estas expansiones son inestables tanto en las transmisiones intergeneracionales de padres a hijos como en las transmisiones de una célula a sus hijas, de tal manera que normalmente a partir de un umbral que puede estar alrededor de las 50 repeticiones tienden a expandirse. Los hijos suelen desarrollar la enfermedad antes que sus padres y a su vez en las siguientes generaciones también está dar lugar a formas congénitas donde los niños pues, desarrollan la enfermedad desde el nacimiento. No hay nada es que no hay medicamentos, ni no hay terapia, no hay nada. Yo sé lo que hay, yo sé que de momento es incurable y que no hay nada que hacer, pero bueno. En primer lugar, entender mejor el mecanismo de fisiopatogénesis, de fisiopatología de la enfermedad
Y aquí pues estamos investigando en particular el origen de las alteraciones en la expresión de distintos microRNAs que ocurre en pacientes. También estamos interesados en desarrollar terapias, en particular buscando fármacos que tengan potencial como tratamiento farmacológico futuro de la enfermedad. Y por último, nos interesa mucho desarrollar algún tipo de biomarcador sérico para hacer un seguimiento de la enfermedad. Pues produce sobre todo una pérdida de masa muscular, fundamentalmente distal, es decir, en piernas, que es por donde suele empezar, más allá de la rodilla, o la parte distal por encima de la rodilla y después hacia el pie, con pérdida de masa muscular por atrofia, por falta de un impulso nervioso adecuado, y esa pérdida de fuerza hace además que el pie esté caído, que haya una debilidad para la marcha y que tengan que levantar las piernas para caminar. Eso conlleva pues una marcha especial, hay una pérdida de reflejos. De la rodilla para abajo, la sensibilidad y movilidad cero. Ahí no hay nada. Ahí no hay absolutamente ni sentido nervioso, nada. Yo no muevo dedos, tobillos, nada. Puede ser a veces leve, a veces moderadamente grave y a veces muy grave, de manera que la persona puede estar confinada relativamente pronto en su vida en una silla de ruedas. Llevo aparatos de día para poder caminar, de noche para poder dormir y tener los pies en 90 grados. Una brocha. Y ya está, el pie sujeto a 90 grados. De la otra manera, si tú le quitas el ganche este, el pie se cae completamente, no hay movilidad. Y por la noche pues hay que ponerse una célula para tener el pie a 90 grados y van a abrochar en 3 lados, los dedos, en el tobillo y la pantorrilla, y te deja el pie completamente a 90 grados y duermes con el pie completamente a 90 grados. Es una neuropatía periférica que afecta a los nervios sensitivos y motores, los sensitivos por los que recibimos información del mundo exterior, la postura, el dolor, la temperatura, y los nervios motores que condicionan la respuesta para movernos, para reaccionar, para enviar información neurológica o el impulso nervioso a los músculos y que estos ejecuten su función. El nervio periférico tiene una estructura constituida por dos partes fundamentales, una, como he dicho antes, el axón, que es la prolongación que tiene la neurona. La neurona tiene una parte que se llama cuerpo soma, de la cual sale este axón que constituye el nervio, por tanto es material de neurona, el axón. Y la otra parte es la vaina de mielina, que lo envuelve, que lo recubre, que protege ese axón y que permite la conducción nerviosa por el sistema de saltatorio, de saltos de impulsos nerviosos, al hacer esa envoltura que lo aísla. La pérdida de mielina por alguna razón, básicamente en la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth por alguna mutación genética, de los más de 40 o 50 genes que se han descrito, pues si afecta primariamente a la vaina de mielina, a la célula de Schwann, se produce una desmielinización o una mala mielinización del axón. Eso conlleva una reducción del impulso nervioso y al final afecta a la función del axón y se produce la neuropatía. Cuando la lesión primaria afecta a un gen que se expresa fundamentalmente su proteína, la que codifica ese gen, en el propio axón, pues tenemos otra causa distinta, que es una axonopatía, un déficit de axones, que también conlleva a desarrollar una neuropatía. La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es una enfermedad muy heterogénea desde el punto de vista genético. Dentro de las dos grandes formas fisiopatológicas e histopatológicas que hay, que es la forma desmielinizante y la forma axonal, hay muchos genes que causan la enfermedad. Hay una gran heterogeneidad y por tanto uno tiene que tener en cuenta esto a la hora de enfocar las investigaciones y también de enfocar el diagnóstico genético y el consejo genético. Siempre tiene dificultad, pero claro, estaban achaques de que, porque como era muy alto, estaba muy delgado, poca fuerza musculatura o cualquier cosa, eran achaques, plantillas, tobilleras, muchos esguinces,
Pero claro, a raíz de ahí, un día yo le comenté al médico, me salió por ahí, que me cayó un palo en el dedo y yo no sentí, hasta el cabo del tiempo, no sentí el dolor, que llegó tarde. El diagnóstico se hace desde el punto de vista de una exploración, una anamnesis y una exploración neurológica, como en todas las enfermedades neurológicas. Después conlleva una segunda aproximación, que es el estudio electrofisiológico, donde se determina si realmente hay una neuropatía y si esta es sensitiva y motora, y si esta es desmineralizante o es axonal, y por tanto ya se llega a un diagnóstico de enfermedad de Charcot-Marie-Tooth con las manifestaciones clínicas que tenga el paciente. Se ve además si tiene historia familiar, haciendo un árbol genealógico, y por tanto se ve si en esa familia concretamente hay historia de herencia de la enfermedad. Cuando vinieron los resultados de las pruebas genéticas, me los mandó los resultados por carta. Yo me vi muy perdido, porque yo al ver la carta Charcot-Marie-Tooth tipo 1A, yo no sabía esa enfermedad de qué iba. Entonces yo me vine y el mundo me se hundió. Mi mujer estaba embarazada, después de ver las pruebas, los resultados, vimos que podía ser transmitido a el 50%, transmitirlo a tu hijo. Me vi perdido. Estamos centrados sobre todo en las formas que se asocian a defectos de funcionamiento de la mitocondria en relación con alteración funcional del axón en la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, fundamentalmente por mutaciones en el gen GDAP1, aunque también en el gen mitofusina 2, son los dos fundamentales que investigamos. Entonces nosotros estamos viendo que en los déficits de GDAP1 hay una distribución anormal de la estructura de la red mitocondrial. Esto es fundamental para el proceso biológico tanto de la producción de energía como del metabolismo del calcio, y esto está alterado cuando uno tiene un déficit o una mutación en estos genes, y concretamente en el gen GDAP1. Me metí en un tratamiento experimental, 5 años he estado, a mí me ha ido bien, yo no me ha ido mal, yo comprendo que para mí sí, pero por lo visto no ha dado los resultados que se pretendía y la han quitado. Y también creo que también puede ser por los recortes económicos que hay ahora, y la han quitado. Es caro, sale, no puedo, ni un año sale por un ojo de la cara. En el síndrome de Dravet todo parte de la genética, todo parte de un gen que ahora mismo ese gen es el culpable en el 80 o 90% de los casos clínicos, que es el gen SCN1A. Es un gen que codifica los canales de sodio. Los canales de sodio son una estructura que las neuronas utilizan para enviar la señalización. Entonces, un defecto en este gen provoca que la proteína que se genera esté mal formada y los canales de sodio no funcionan correctamente. La neurona no es capaz de manejar y de transferir los potenciales eléctricos de forma adecuada, y eso genera multitud de problemas. Bueno, los principales síntomas del síndrome de Dravet eminentemente son del sistema nervioso central, sobre todo la epilepsia y sobre todo en algunas ocasiones la discapacidad intelectual que van teniendo algunos pacientes o que pueden tener algunos pacientes debido a la enfermedad. Es una epilepsia de difícil tratamiento y que tiene una mala respuesta farmacológica. En algunos casos no hay una medicación que pueda subsanar o que pueda mejorar los hallazgos de este tipo de epilepsia. Aparte de las crisis epilépticas hay multitud de síntomas. Como las neuronas forman parte del sistema nervioso central, todo lo que controla el sistema nervioso central está afectado. Por ejemplo, la marcha, tienen problemas de habilidades motoras, tienen problemas de coordinación, tienen problemas disautonómicos del sistema nervioso secundario, periférico, como problemas de sudoración, multitud de problemas. Es una enfermedad para la genética relativamente nueva, pero es muy importante o muy trascendente poder realizar el estudio genético para poder determinar primero cuál es el gen afectado y segundo para poder ajustar en algunas ocasiones el tratamiento. Cuando tienes un diagnóstico
puedes utilizar fármacos que no están contraindicados para el síndrome de Dravet, es decir, hay fármacos, hay antiepilépticos de uso muy común que en el síndrome de Dravet empeoran mucho la clínica, y gracias a un diagnóstico puedes apartar a los niños de esos fármacos y ponerlos en fármacos que, aunque no son los mejores ni consiguen controlar la enfermedad, por lo menos no perjudican. El diagnóstico supone también un alivio psicológico importante. Te permite, como nosotros decimos, poner cara al monstruo. Te permite canalizar tus problemas, canalizar tu frustración, tu rabia hacia un enemigo que aparece ahí y con el que se puede luchar. Estamos analizando aquellos pacientes que han resultado negativos para los genes conocidos con la intención de intentar encontrar nuevos genes, nuevos causantes de esta enfermedad, que los hay porque con los estudios genéticos actuales no se logra llegar al 100% de diagnóstico, pues hay un 20%, más o menos 30% de personas en los cuales no podemos encontrar la causa de la enfermedad. Nosotros empezamos nuestra estrategia de investigación proporcionando un test genético. El test genético para el síndrome de Dravet, hace un par de años, antes de que nosotros lo pusiéramos disponible, era un test comercial que las familias o los hospitales tenían que pagar y que muchas veces pues, limitaba el acceso a un diagnóstico. Nosotros detectamos que era una necesidad importante que tendríamos para identificar nuevas familias, nuevos pacientes y conseguir ser más grandes, y por otra parte ayudar a los pacientes, y pusimos un test gratuito que ahora mismo ofrecemos por secuenciación tradicional a cualquier paciente del mundo. Para intentar desarrollar un fármaco y acelerar ese proceso, nosotros lo que tenemos es dos pilares importantes. Un pilar, digamos, de caracterización de la enfermedad, con lo que tenemos un modelo animal que reproduce los síntomas de la enfermedad, lo estamos construyendo ahora y estará disponible en unos meses, y es un modelo animal que nosotros ofreceremos a la comunidad de investigación de forma gratuita, para que si alguien tiene la necesidad o el interés de investigar en síndrome de Dravet no tenga problemas. El desarrollo de un fármaco es un proceso que te puede llevar 10, 15 años, pero puede que exista algo en el mercado, algo disponible ahora mismo, que podría funcionar. Entonces, el segundo pilar estratégico que nosotros hicimos será diseñar una plataforma de screening que nos permita analizar los compuestos y los fármacos que están en el mercado o que la industria farmacéutica tiene en producción, en una plataforma que permita predecir si el fármaco funcionaría para nuestra patología. Nuestra misión como fundación es eliminar las barreras que existen en la comunidad académica y en la industria para que la innovación se produzca y nuevas terapias aparezcan. La epilepsia restringida a niñas con o sin retraso mental es una enfermedad caracterizada por ataques de epilepsia tempranos en la edad y solo se produce en niñas. Estos ataques epilépticos además pues, tienen una característica especial, es que se producen en clúster o racimos y pueden ser pues, constantes en el tiempo a lo largo de 1 a 5 días. Pueden generar un retraso en el desarrollo y un retraso a nivel cognitivo. Recientemente, en el 2008, se detectó, estaba asociada a un gen llamado PCDH19. Es una herencia que en principio está ligada al cromosoma X, pero tiene una característica muy especial. Las enfermedades ligadas al cromosoma X, los varones portadores, son los que sufren la enfermedad, mientras que las mujeres portadoras no la sufren. En este caso, sin embargo, el hombre que es portador no es asintomático, es decir, no tiene la enfermedad, mientras que la mujer heterocigota con una copia mutante y una copia normal es la que está afectada. Hay varias hipótesis que explican las causas moleculares de esta enfermedad. Una de ellas se llama la interferencia celular. La PCDH es una proteína, es una procadenina que se sitúa en las paredes de la membrana y sirve para la cohesión celular. Hay determinadas células que tienen en su pared proteínas truncadas mutantes y otras células que tienen la proteína normal.
pues estas células no coexisten bien, no se relacionan bien y por lo tanto se produce la enfermedad. O sea que primero es identificar y diagnosticar de forma precisa a los pacientes, después que estos pacientes, como ha pasado en otras enfermedades, formen un grupo con cierta fuerza que ya se está creando a nivel internacional, tanto por iniciativa europea como americana, y ahora están uniendo sus esfuerzos, como por el trabajo de los investigadores, que bueno, pues creo que cada vez se está haciendo más. Este gen no se conocía hace relativamente poco y sin embargo pues el número de trabajos sobre este gen y su herencia ha aumentado considerablemente. Las distrofias hereditarias de retina son un grupo de enfermedades que engloban varios diagnósticos, por ejemplo la retinosis pigmentaria, las distrofias maculares o enfermedad de Stargardt, el síndrome de Usher, el síndrome de Bardet-Biedl. ¿Qué tienen en común todas ellas? Pues tienen en común que se afectan primariamente los fotorreceptores de la retina, esto es, los conos y los bastones. Y se caracterizan porque pueden aparecer en cualquier momento de la vida, ser casi congénitas o incluso en la vejez, pero todas ellas van avanzando progresivamente y si tienen suficiente tiempo de evolución, pues pueden terminar con una ceguera legal del paciente. Los fotorreceptores de la retina son en realidad un laboratorio químico, que es donde llega el impulso de la luz y se transforma ese impulso de la luz mediante una serie de reacciones químicas en un impulso eléctrico, que es lo que se transmite a través de las conexiones neuronales, las sinapsis, y que llega al cerebro como una señal que el cerebro percibe como visión. Entonces los fotorreceptores, que como digo es la primera estación de la llegada de la luz, son de dos clases, los conos y los bastones. Son unas células muy especiales, muy especializadas. Los bastones son lo que nos permiten ver en condiciones de penumbra. Y además los tenemos todos por la periferia de la retina, de manera que es lo que me permite que mirando de frente yo soy capaz de saber que tengo el suelo abajo, que tengo el techo arriba, que tengo aquí a mi izquierda un microscopio, que tengo aquí un mueble del laboratorio, aunque no esté enfocando hacia los lados. Eso es la función de los bastones. Cuando los bastones se estropean y tengo una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria, entonces yo dejo de ver por los lados, la visión se transforma en una visión que llamamos en túnel, por sí misma se explica, y además me adapto muy mal a la oscuridad. Si voy a una discoteca o al cine o me apagan las luces de mi casa, me quedo completamente sin visión. Los conos están en la parte central de la retina, es lo que nos permite ver en condiciones de mucha iluminación, lo que me permite discriminar los colores y discriminar los detalles, y me permite ver por el centro del ojo. Si se me estropean los conos, entonces yo lo que haré con dificultad será leer, escribir, discriminar las caras de las personas, ver por el centro del ojo y distinguir los colores. Y otra cosa importante, aguantar la luz intensa. Entonces tendré fotofobia, veré mal por el centro y tendré visión borrosa y no veré bien probablemente los colores. Yo tenía 9 años y bueno, empecé pues a hacer los deberes, ¿no? Y yo me cansaba, no sé, me picaba el ojo, me cansaba. Entonces, claro, pues se lo comenté a mis padres, digo, es que veo mal, no sé qué, y claro, mis padres pues me llevaron al médico, al oculista, que a lo mejor podía tener gafitas con mis hermanos y tal, y bueno, pues me lo diagnosticaron por la Seguridad Social, y la verdad es que no tuvieron mucho tacto a la hora de decirme que yo tenía algo raro, algo fuera de lo normal, ¿no? Y claro, pues a partir de ahí, pues empezaron a mandarme médicos aquí en el clínico, aquí en Málaga, luego me mandaron a Granada para hacerme más pruebas, un electroculograma me hicieron, recuerdo, y ya a partir de ahí, bueno, pruebas, tenía que ir al hospital cada 3 meses, a dilatarme las pupilas, verme el fondo del ojo, y así estuve ya unos cuantos años. A mí mi diagnóstico es enfermedad de Best degenerativa, es decir, voy a perder un poquito de agudeza visual en el centro, se va a quedar así, no te vas a quedar ciega,
y hasta ahí es lo único que me dice. El síndrome de Usher es una sordoceguera hereditaria. Los pacientes nacen habitualmente con sordera y posteriormente van quedándose ciegos debido a una distrofia retiniana que se llama retinosis pigmentaria. Síndrome de Usher hay 3 tipos. 3. Voy a explicar el primero, que son personas que nacen ya sordas y poco a poco van perdiendo la visión. Nombre especial recibe retinosis pigmentaria y va perdiendo campo de visión. También tiene problemas de movilidad, porque claro, no escuchan bien y no pueden apoyarse con la visión, entonces tienen problemas al andar. Siempre suelen ir con alguien que le ayude, pero cada persona tiene niveles diferentes de la enfermedad. El síndrome de Usher tipo 2 suelen nacer oyentes, pero después tiene problemas de visión y poco a poco va perdiendo también audición. Tiene audición media, digamos. Tiene menos problemas que el síndrome de Usher tipo 1. Tipo del 2 tiene menos problemas. Luego está el 3, son personas normales, nacen normales, no son sordos, son oyentes normales. Pero después de repente pierden visión y la audición, progresivamente muy rápido. Yo, nací sorda. Poco a poco pues, me di cuenta que tenía el síndrome de Usher y fui perdiendo campo de visión. Poco a poco veía menos, hasta visión en tubo. Eso fue progresivamente. Yo veo bien, pero por la noche no puedo ver, no veo. Y si no hay bastón, pues... Claro, yo tengo que ir andando muy despacio, rápido nunca, muy despacio, hasta que llegue a casa. También, por ejemplo, yo cuando me voy a la calle, si necesito, por ejemplo, ir al médico urgentemente o algo, pues llamo a SOSIDE, que es la Asociación de Sordos Ciegos de España, y ellos me facilitan una guía intérprete y que van conmigo y pueden venir conmigo al médico, porque yo siempre necesito ir al médico o al banco, necesito que venga mi intérprete conmigo. Esa es mi vida diaria. En estos momentos se conocen 10 genes implicados en el síndrome de Usher. 6 en el Usher tipo 1, 3 en el Usher tipo 2 y un gen que produce el Usher tipo 3. Están formando una red de proteínas que se llama interactoma Usher, y esta red de proteínas es muy importante, fundamental, para el desarrollo de las células ciliadas del órgano de Corti, de la cóclea, que son fundamentales para la audición. Estos cilios tienen que tener una estructura muy precisa, y cuando alguna de estas proteínas, con una sola que falle, ya se desestabiliza esta red proteica y los cilios se desestructuran, de manera que se produce la sordera. Este mismo interactoma, curiosamente, también se expresa en los fotorreceptores. Este cilio, digamos que forma parte fundamental de un canal que comunica el segmento interno del fotorreceptor, que es lo que produce todas las moléculas, con el segmento externo, que es el que capta la luz. Y por lo tanto, cuando se desestabiliza ese cilio, se desestabiliza el canal, y entonces es cuando se produce el problema visual.
Nuestro grupo en estos 15 años ha participado o ha colaborado en el descubrimiento de 2 de los 10 genes user. Lo que hemos hecho fundamentalmente es convertirnos en grupo de referencia para el estudio genético de la enfermedad en España, y lo que pretendemos es, o hemos pretendido hasta ahora, es determinar la mutación y el gen responsable del síndrome de Usher en cada familia. El diagnóstico del síndrome de Usher en estos momentos es clínico. Es decir, una persona que tiene un problema de audición, una sordera neurosensorial, y que empieza a desarrollar una retinosis pigmentaria, con todas las pruebas oftalmológicas que se hace de fondo de ojo, etcétera, que te demuestran que es una retinosis pigmentaria y no es otro tipo de problema visual. Y si además tiene o no problemas de equilibrio, entonces la sospecha es de síndrome de Usher. Y la confirmación de la sospecha es después por la genética. Cada 8 meses pues suelo ir a revisión y el médico siempre me dice que está muy bien. Me hacen pruebas en los ojos para ver cómo están y siempre me dice que está bien, pero que la enfermedad sigue para adelante, así es como los síndromes de Usher. Lamentablemente, como la mayoría de las enfermedades raras, hoy por hoy el síndrome de Usher no tiene cura. Sí que es verdad que el problema de audición más o menos se solventa, aunque sea mediante cirugía, con los implantes cocleares, pero el problema de la retina sigue estando ahí. Y yo creo que el futuro, ya por nuevos tratamientos, investigaciones nuevas y tal, muchas de estas enfermedades tienen cura, pueden tener cura. De aquí a unos años, muchos. Yo espero verlo con mi ojo. Cuando empezamos hace 15 años, no había ni siquiera ensayos clínicos de determinadas terapias génicas o determinados fármacos, ni siquiera en animales. Ahora estamos en 2013 y en enero de 2013 se ha iniciado el primer ensayo clínico sustitutivo de sustituir el gen alterado por un gen normal en síndrome de Usher. Con lo cual, en 15 años se ha conseguido mucho. El albinismo es, al fin y al cabo, es una condición genética que lo más llamativo de ella es que la ausencia o el déficit de melanina en el cuerpo. Además de esa pérdida de pigmentación, lo más importante que define a las personas con albinismo es su deficiencia visual. De hecho, esto es lo que realmente significa su mayor discapacidad. Y también depende del tipo de albinismo, la capacidad visual puede variar entre un 5, un 10% hasta un 60%. En España y en otros países europeos, las personas con albinismo están consideradas personas ciegas legales. Quiere decir que tienen una agudeza visual, tienen una capacidad visual por debajo de la cual ya no pueden, por ejemplo, conducir. Ese déficit visual puede venir acompañado de otro tipo de patologías, pues un nistagmo, pues una hipermetropía, una miopía severa. Lo que pasa es que hay muchos tipos de albinismo. Conocemos hasta 18 genes que cuando no funcionan correctamente, pues están asociados a algún tipo de albinismo. Pero lo más común es el albinismo oculocutáneo, que es lo que la mayor parte de las personas entienden por albinismo. El típico persona con el pelo blanco y los ojos claros o violeta y baja tolerancia a la luz del sol y a la luz en general. Las personas con albinismo poseen alteraciones a diferentes niveles en la retina. En primer lugar, tienen menos fotorreceptores. Quiere decir que tienen menos células en su retina capaces de procesar la imagen. Si hacemos el símil con una cámara digital, es como si estuviéramos comparando una cámara de última generación que tiene un chip de 12 millones de píxeles con una cámara anterior que tiene apenas unos centenares de miles de píxeles.
Las personas con albinismo carecen de fobia, carecen de esta región central donde se concentran la mayor parte de nuestros fotorreceptores. Al carecer de fobia, su grado de visión es similar al que tenemos el resto de las personas cuando miramos por el rabillo del ojo. La tercera alteración visual que caracteriza a las personas con albinismo es la pérdida de visión espacial, es la pérdida de profundidad de campo. Nosotros podemos percibir la posición de objetos en el espacio porque tenemos dos ojos situados frontalmente. Nuestro ojo derecho manda la información tanto al lado derecho como al lado izquierdo del cerebro. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro reciben información de nuestro ojo derecho. Lo mismo ocurre con el ojo izquierdo. Si nos ponemos en el cerebro, en cada lado del cerebro nos llega información de los dos ojos. Y esto es lo que permite al cerebro solapar la información que le llega de los dos ojos y situar los objetos en el espacio y saber dónde están localizados. Las personas con albinismo no pueden hacer esta función porque su ojo derecho habla solamente con el lado izquierdo del cerebro y su ojo izquierdo habla solamente con el lado derecho del cerebro. Cada ojo ve un mundo distinto y el cerebro es incapaz de solapar esta información, con lo cual el cerebro es incapaz de situar la profundidad de campo, de percibir la profundidad en una imagen. El albinismo, como muchas otras enfermedades de base genética, siempre aparece por sorpresa en las familias. Yo no soy albino, mi mujer o mi pareja no es albina. En cambio, nuestro hijo es albino. ¿Cómo puede ser? Bueno, puede ser porque tanto yo como mi pareja resulta que somos portadores de una mutación en uno de estos genes. En el mismo gen, por cierto. Gracias a nuestra colaboración con otros grupos dentro de esta institución, desde el CIBERER, hemos podido desarrollar un nuevo sistema de diagnóstico genético que hemos denominado albinochip. Hemos logrado contabilizar y incorporar dentro de este sistema de diagnóstico todas las mutaciones que conocemos hasta el momento que afectan a todos los genes asociados al albinismo. El genoma de un ratón y el genoma de una persona son muy parecidos. Son tan parecidos que los mismos 18 genes que cuando dejan de funcionar acaban produciendo albinismo, también existen en el ratón. Con lo cual nosotros, utilizando los ratones, podemos primero entender qué es lo que le ocurre a las personas con albinismo para intentar generar o proponer soluciones que puedan o bien curar o si no curar, que esto es algo difícil y relativamente complicado, paliar y mejorar la calidad de vida de las personas con albinismo. La L-Dopa es la abreviatura de la L-dihidroxifenilalanina. En la retina, esta dopa es una etapa intermedia entre otras sustancias y que finalmente va a dar melanina. Cuando la ruta que nos va a producir la melanina está detenida, evidentemente no se produce pigmento, pero tampoco se producen las etapas intermedias. La restauración de la dopa permitió al ratón ver de forma similar a sus congéneres pigmentados. Esto ha supuesto un avance importante en nuestro campo y en Estados Unidos ya hay varios ensayos clínicos en los cuales se intenta ver cuál es la capacidad terapéutica de la dopa o de alguno de sus derivados para restaurar la función visual en personas con albinismo. Bueno, el síndrome del acento extranjero es un trastorno excepcional del habla. Es un síndrome peculiar caracterizado porque una persona, tras sufrir algún tipo de daño cerebral, que puede ser de origen traumático o vascular, continúa hablando en su lengua madre, pero con un acento que los oyentes interpretan como un acento extranjero. O sea, esto no es un trastorno del lenguaje, sino es un trastorno del habla, de la programación y la ejecución del habla.
el hablante no deja de conocer el léxico, no deja de conocer los fonemas, las 5 vocales o las consonantes del español. Lo que ocurre es que cuando intenta producir una consonante determinada, no la produce exactamente de la misma manera que la produciría un hablante nativo, o con la manera en la que la producía antes de sufrir la lesión que le llevara a esta forma de hablar. El hecho de que tenga afectada la prosodia, la melodía, hace también que sea difícil o casi imposible inferir una intención en la persona que está hablando y el estado emocional que tiene. La consecuencia es que en las interacciones sociales la comunicación finalmente se ve reducida. El hablante nativo tiende a hacer una reducción del esfuerzo articulatorio de determinados sonidos y los suaviza. En español es muy importante la manera en la que producimos 3 consonantes, son la B, D, G. Claro, entonces nos encontramos con expresiones que tenía una de las pacientes que hemos tratado, que decía, por ejemplo, dedo, que es un ejemplo paradigmático de cómo cuando imitamos el extranjero que habla español, nosotros no decimos dedo, decimos dedo, con una D muy suavizada. Este síndrome se considera raro porque tienen que estar afectadas de forma muy sutil las estructuras que programan la producción del lenguaje. Aunque parezca sorprendente, las regiones que programan el lenguaje son muy pequeñas en el cerebro y tienen muy poca capacidad de repararse cuando se dañan. Los tratamientos deben ser basados en evidencia neurocientífica, que es lo que nosotros hemos hecho. Hemos estudiado adecuadamente todas las variables que podíamos controlar y hemos actuado directamente sobre ellos con una intervención, yo diría, novedosa desde el punto de vista logopédico y con un fármaco con el cual ya teníamos experiencia desde hace más de 10 años que mejoraba los trastornos del lenguaje, mejorando la actividad de un sistema que se llama sistema colinérgico. Pues lo que optamos fue por enseñarle a producir ella determinadas expresiones y luego verlas, para que la información visual complementara la información auditiva que no sabíamos hasta qué punto estaba siendo capaz de utilizar. Tenía una serie de expresiones que eran puramente oraciones normales, como puede ser mañana vamos al campo, y que ella tenía que ver o sea, grabarse y comparar con un modelo, ¿vale? Y luego a base de repetición ir mejorando. Y luego también expresiones con un contenido emocional. Una vez que se interrumpe el tratamiento, los beneficios que la paciente había logrado se mantuvieron, o sea que esta paciente no tuvo que continuar ni con el tratamiento logopédico, digamos, ni con el tratamiento farmacológico una vez que recuperó su acento previo. Las enfermedades son el resultado de la confluencia de varios planos de redes, red social, red génica y red metabólica, múltiples dimensiones, múltiples planos, y cada uno de ellos son redes muy complejas que al final están relacionadas entre sí. Entonces ese universo se ve mejor, se puede apreciar mejor en algunos aspectos si se mira desde lejos y sacar información nueva que elemento a elemento no conseguiríamos nunca. Entonces, otra forma de abordar la biología que viene muy bien en el momento actual, porque en el momento actual tecnológicamente, por las técnicas proteómicas, genómicas, de secuenciación, podemos sacar miles y miles y miles de datos. Y esos datos hay que integrarlos, y cuando se integra, si se mira de muy cerca no se ve nada, hay que mirarlo desde lejos y analizar su topología desde lejos. FENUMA está construido por informáticos, biólogos y químicos. Cuando no se sabe, y en enfermedades raras suele ocurrir mucho,
que no se tiene muy claro ni el tipo de enfermedad que es ni cómo llamarle, preguntar a lo mejor por la relación de los fenotipos que uno observa en un enfermo dado con otras enfermedades y los genes que relacionan esos conceptos, puede orientar. Es simplemente una herramienta de orientación molecular, ¿eh? En el contexto de la investigación biomédica o de la investigación general y biomédica general en España, pues la situación que nos encontramos de crisis y de disminución de los fondos de una manera real para la investigación está afectando a las enfermedades raras. Ahora bien, también ha habido acciones y sigue habiendo acciones importantes de cara a investigar en ellas, como por ejemplo es el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, el CIBER de Enfermedades Raras, es decir, el CIBERER, que financia desde finales de 2006 las investigaciones en este campo y entonces ha sido y es un impulso muy grande. Es importante resaltar que precisamente debido a la existencia del CIBERER, ahora existen programas de financiación que permiten investigar directamente en todas y cada una de estas enfermedades raras, ahora sí de forma específica y de forma directa, con lo cual nosotros contamos con fondos de investigación tanto para hacer nuestros experimentos con animales como para desarrollar las herramientas de diagnóstico genético que luego vamos a poner en manos de los facultativos de la sanidad pública para que puedan ofertar esta diagnosis genética, la pueden ofertar a las personas interesadas y a sus familiares. El problema fundamental de las enfermedades raras es el número de muestras analizables, entonces todo lo que suponga ahorrar en ese tipo de muestras o ahorrar en la necesidad de experimentar 4.000 posibilidades y experimentar nada más que 20, pues ya supone un adelanto y un avance. La aproximación diagnóstica a las enfermedades raras era hasta ahora una aproximación enfermedad por enfermedad. Las enfermedades ahora pueden agruparse por síntomas y en vez de estudiar específicamente el síndrome de Dravet, podemos hacer una aproximación para estudiar todas las enfermedades que producen epilepsia a la vez. Con eso ampliamos un poco el espectro, aumentamos un poco la capacidad diagnóstica y también mejoramos un poco el diagnóstico para los pacientes. Tenemos en estos momentos la posibilidad de hacer diagnósticos mucho más rápidos en un mayor número de pacientes. Antaño, cuando empezamos a investigar, el número de familias en las cuales conseguíamos identificar el gen era limitadísimo. Hoy en día, en más de la mitad de los casos, conseguimos identificar el gen responsable y las mutaciones. Esto es muy importante, porque termina un peregrinaje del paciente, conoce lo que tiene. En segundo lugar, muchas veces le podemos dar un pronóstico sobre la enfermedad, si le va a afectar a otros órganos o aparatos, a veces incluso cuál va a ser la progresión. Y por último, nos permite dar consejo genético, es decir, establecer qué otras personas de la familia podrían tener el problema y qué podemos hacer para evitarlo. Ese límite que hemos puesto de esto es síndrome de X es artificial. Realmente tendríamos que avanzar más en el conocimiento de las enfermedades. Tendríamos que avanzar más en conocer la causa genética subyacente que produce la enfermedad para buscar lo que los grupos internacionales llaman clústeres de enfermedades. Por ejemplo, el síndrome de Dravet. El SCN1A, que produce el síndrome de Dravet, es un gen que aparece mutado en otras patologías, por ejemplo en autismo. A nosotros, como colectivo de afectados, me interesaría encontrar esos pacientes y esos padres con la misma necesidad, porque lo que nosotros hagamos para intentar solucionar el problema de este gen les va a valer a ellos. Y el aprender, al aumentar nuestro conocimiento de qué es lo que le ocurre a la persona que lleva esta mutación, nos ha llevado a proponer soluciones imaginativas, innovadoras, que puedan ser aproximaciones terapéuticas para curar o aproximaciones paliativas para tratar de alguna manera alguno de los aspectos, alguno de los síntomas que afectan a alguna de estas enfermedades raras. Lamentablemente para la mayoría de estas enfermedades lo que todavía no podemos es ofrecer un tratamiento, pero yo estoy convencido de que
plazo razonable de tiempo incluso podremos decirles, bueno, mira, hemos encontrado esta mutación, esto es lo que te produce la enfermedad, ahora vamos a intentar reparar ese gen. Se ha dado un impulso muy grande y eso, sin lugar a dudas, ha cambiado el panorama de la investigación de enfermedades raras en España. Por tanto, estamos en una situación de que estamos viviendo relativamente bien de todo lo que hemos invertido en los últimos años y especialmente en lo que va de siglo, en el campo de enfermedades raras concretamente, pero corremos el riesgo de que la desinversión, la reducción de la inversión en España afecte al conjunto general de la ciencia española, la que se hace desde España, que por muy internacional que sea y universal, se hace desde aquí por investigadores españoles y no españoles, pero trabajando aquí, pues si hay una falta de incentivos, falta de fondos, pues nos veremos abocados a que dentro de unos años no tengamos la ciencia que tenemos en este momento. Por lo tanto, la situación es delicada, realmente delicada. Es investigación genética la que va a ser la banderada de tratamiento no solo del albinismo, sino de otras muchas enfermedades o de otros muchos trastornos o mutaciones genéticas que devienen en enfermedades o en discapacidades. Y bueno, pues todo lo que sea destinar recursos a esta investigación, yo creo que es hasta un patrimonio valiosísimo para un país. Que un país decida apostar por la investigación es algo que dice mucho del país y de su gobernante. De modo que estamos en primera línea de fuego, por así decirlo, de los avances de esta enfermedad que puedan ser llevados a los pacientes. Claro, eso es muy poco, eso es muchísimo para un investigador, es muy poco para un paciente, porque aún no les podemos curar. Y ese es nuestro reto. Yo suelo decir, y lo quiero decir en público, porque lo digo en privado a los pacientes, yo no he tirado la toalla, llevo trabajando mucho tiempo y no tengo nada que ganar. Nada más que tal vez algún artículo en mi currículum vitae que lo adorne. Los pacientes tienen mucho que ganar, así que si yo sigo siendo una entusiasta de la investigación en este ámbito, creo que ellos tienen la obligación de serlo más, de ayudarnos, de empujarnos y de animarnos. Y ahora mismo estamos en el túnel, estamos corriendo por el túnel, no vemos la luz. Y hay otros muchos miles de familias, millones de familias en el mundo en esta misma situación. Es hora de que nos encontremos por los túneles y formemos grupos y encontremos la salida.